Además nos acompaña a esta hora en estudio uno de los representantes a la Cámara Ponentes de este controvertido proyecto. Se trata de Carlos Amaya del Partido Verde, quien ha dicho que esta situación no termina aquí, que debe construirse un nuevo proyecto de reforma a la educación en Colombia. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Cable Noticias, representante. Buenos días a todos los televidentes, muy buenos días. Bueno, y quiero empezar preguntándote, finalmente hoy se retira el proyecto de la educación superior en el Congreso de la República, ¿y qué lectura usted le da a esta situación que está pasando? Bueno, primero a las 8 de la mañana hoy sesiona la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, que es la encargada de discutir este proyecto de ley donde fue radicado. La carta de la ministra de Educación, como lo anunció el presidente Santos, fue radicada la semana pasada, el viernes al terminar la tarde. Hoy por trámite simplemente la Comisión Sexta se reúne para aprobar el retiro. A las 8 va a ser transmitida por el canal del Congreso y el institucional la sesión de la Comisión Sexta donde se va a aprobar ese retiro. Yo comparto la opinión de Simón Gaviria, no tiene ningún problema, va a ser retirada. Así que la preocupación de los estudiantes debe ser otra, y es cómo se va a construir el nuevo proyecto de ley. Es decir, los estudiantes no solo salían a marchar o salíamos a marchar, porque también soy estudiante, pidiendo que se retirara una ley, sino que se construya una ley de educación superior que esté acorde con las necesidades de la sociedad, como dicen los estudiantes, universidades del tamaño de nuestros sueños, y digamos ese es el punto que sigue, ¿cierto? Precisamente, ¿cómo va a ser esa construcción de ese nuevo proyecto y cuál va a ser la participación tanto de estudiantes, del sector académico y también del gobierno? Bueno, el presidente Santos ha dicho que está con toda la disposición de sentarse a construir un proyecto de ley con los estudiantes. Algunos sectores estudiantiles pues han dicho si es válida o no que siga la interlocución con la actual ministra de Educación, pues digamos, ella siempre mantuvo la idea de que no se retiraba el proyecto, que no se retiraba, incluso se molestó mucho con los congresistas, los únicos dos que siempre nos opusimos al retiro, que fue Wilson Arias y yo, y siempre manifestó que el proyecto se iba a discutir costara lo que costara. Digamos, esa posición de la ministra hoy genera dificultades para que los estudiantes puedan generar interlocución con ella. Pero el presidente ha dicho y ha sido claro que se va a sentar a construir un proyecto de ley con los estudiantes, y habrá que ponerse de acuerdo en la metodología. Pueden ser varias opciones, puede ser mesas en cada una de las universidades, después se hace una gran mesa nacional con delegados de las universidades que van a discutir el proyecto, donde estarán los rectores, profesores, estudiantes y por supuesto el gobierno nacional. El objetivo es que el próximo 20 de julio se radique una reforma de ley, una reforma a la educación superior, un proyecto de ley, pero que salga del consenso de la comunidad académica y que pueda discutir todos los temas, es decir, no solo cómo se regula la calidad, sino discutir seriamente el tema de financiación. Es decir, los estudiantes hemos planteado cosas como 4.5 billones se van en corrupción, 8.7 billones de pesos se van en utilidades al sector financiero, 8.5 en exenciones tributarias, 23 billones de pesos en seguridad democrática, pues guerra, y solo 2.2 financiando la universidad pública, ¿cierto? Digamos, esas son las controversias que se darán, y yo creo que llega un momento muy importante para el país que el presidente Santos ha sabido aprovechar, y es todas estas movilizaciones estudiantiles, canalizarlas en qué va a pasar con nuestro país y cuáles serán las prioridades. Que sigo conversando con usted, representante Carlos Amaya, porque precisamente el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, confirmó que este miércoles será retirado el proyecto de reforma a la educación superior. Esto ante la petición hecha por el gobierno. Este miércoles finalmente será retirado el proyecto de educación superior del Congreso de la República. Así lo manifestó el presidente de la Cámara de Representantes, quien advirtió que no hay ninguna dificultad para que se archive el proyecto. En el día de mañana, a las 8 de la mañana, la Comisión Sexta pedirá formalmente el retiro de la iniciativa. Opinión que compartió el representante y ponente del proyecto, Ciro Rodríguez. La Comisión Sexta mantiene su palabra. Mañana se discutirá la solicitud que hiciera el Gobierno Nacional de retirar el proyecto. Nosotros estamos en la posición de acceder a esta petición. Rodríguez además señaló que es necesaria la creación de una mesa de concertación con los estudiantes. Podamos empezar a construir unas mesas de diálogo con los estudiantes, con los rectores, con los docentes, con los padres de familia, con los gremios, y de esta forma construir ese proyecto de ley de reforma a la educación superior. Se espera que después de que sea retirado el proyecto, los estudiantes levanten el paro, aunque aún no ha habido una declaración oficial de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil.
Bueno, representante, le quiero preguntar cuáles fueron los puntos que usted, otros representantes vieron en este proyecto de la Ley de la Educación Superior que no les pareció y por eso ustedes pidieron el retiro de este proyecto, y también fue una decisión que ustedes en un momento empezaron a apoyar y tampoco fue una decisión que de un momento a otro decidió el presidente. Sí, digamos, el proceso no fue un proceso fácil, incluso a muchos nos tildaban de populistas y demagogos por estar solicitando el retiro del proyecto. Digamos, en mi caso propio, mi historia de vida me da para... Yo fui líder y dirigente del movimiento estudiantil colombiano en el 2009, fui presidente de FENARES y digamos de allí salgo yo. Todos los que hoy están liderando el paro fueron compañeros de lucha estudiantil en su momento. Y digamos, nosotros siempre tuvimos claro algo, y es que se necesita una reforma a la Ley 30. O sea, eso no lo contradecimos los estudiantes. O sea, esa Ley 30 ya no sirve, hay que cambiarla. Pero siempre proponíamos que se cambiara y que se construyera una reforma consultada. Así que el principal punto que siempre señalamos con el representante Wilson Arias del Valle, del departamento del Valle del Polo, con los que siempre estuvimos respaldando esa decisión, aún antes que se radicara el proyecto, fue el tema de la consulta de los estudiantes. Es decir, la ministra decía, se hicieron foros, pero es evidente que con todas las grandes movilizaciones estudiantiles de inconformismo, pues no se pudo hacer un proceso de consulta. El segundo punto era la financiación. Muy concretamente, la universidad pública tiene un desfinanciamiento de 672 mil millones de pesos, según un estudio del sistema universitario estatal SUBE, que hicieron la comisión de vicerrectores. Y los recursos nuevos que iban a ingresar en estos 3 años, según el artículo 146 de la ley 112, radicada en el Congreso, daba simplemente 610 mil millones de pesos, es decir, que ni siquiera se cubría el desfinanciamiento. Y el ministerio quería que dentro de los 630 mil nuevos cupos que se iban a abrir, 95 mil cupos iban a ser asumidos por la universidad pública, es decir, se iban a aumentar 95 mil nuevos cupos, ni siquiera pagando la deuda anterior que había sido causada por el desfinanciamiento de la universidad pública. El tercer punto, un punto muy importante, era el mecanismo para disminuir efectivamente la deserción. La deserción en Colombia es del 48%. Es una deserción de las más altas de Latinoamérica. Es decir, si se aumentaba la cobertura del 37 al 50, que eran las metas del gobierno, y la deserción se mantenía, no se iban a graduar de 23 a 28 estudiantes, siendo un promedio de lo que han ido pasando últimamente, es decir, mucho menos a la cifra de la cobertura actual, que es del 37. Así que nosotros decíamos, hay que disminuir la cobertura, y para eso, ¿qué se necesita? Tarifas diferenciales de transporte, barrios universitarios con rebajas en los impuestos prediales y impuestos de servicios públicos para que los arriendes sean más baratos, restaurantes y comedores estudiantiles, y eso afecta evidentemente la calidad. Si tú vas a la universidad caminando 3 horas, pues no vas a rendir lo mismo de si llegas en bus. Si tú vas a la universidad sin desayunar, pues no vas a rendir lo mismo si desayunaste. Si tú vas a la universidad después de que toda la noche trabajaste en una discoteca de mesero, como hacen muchos estudiantes, el rendimiento no va a ser lo mismo. Entonces la calidad también depende de esos factores. Y cuarto, la calidad es directamente proporcional a la cantidad de recursos que se le invierta. No va a ser viable un país que invierte 10 veces más en guerra que lo que invierte en educación superior. Un país en que invierte el doble, o que invierte en lo que gasta el doble en corrupción a lo que gasta en educación. Por esos 4 puntos siempre mantuvimos no a la reforma. Y a lo último, un poco, la solicitud del presidente, es mi perspectiva, de la reunión con la Comisión Sexta, que no fueron con todas las comisiones, por lo menos a mí no me invitaron a esa reunión. Representante, yo quiero que hagamos una nota, porque el vicepresidente Angelino Garzón también se pronunció para hablar precisamente qué es lo que también pide que se debe involucrar en esta nueva construcción del proyecto de la educación superior. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, nuevamente hizo un llamado a las universidades privadas para que fijen un tope al cobro de las matrículas. Yo creo que en una reforma a la educación superior hay que ponerle un límite a los cobros de matrículas por parte de algunas universidades privadas, porque de verdad se llega a un momento en que se le vuelve imposible que un estudiante que no pueda acceder a la educación pública pueda ir a la educación privada. Agregó que la educación es un derecho fundamental de la población que debe garantizar el Estado y que por eso no se puede permitir la especulación con los precios. Bueno, ya para ir concluyendo, representante Amaya, ¿qué opinión le merece estas opiniones del vicepresidente Angelino Garzón, y también qué va a pasar con el paro de estudiantes si ya las condiciones que los mismos estudiantes le pidieron al gobierno las está cumpliendo? Entonces, ¿qué va a pasar con el paro?
Bueno, tres cositas. La primera, yo creo que el presidente solicitó retirar el proyecto también por la presión que ejercieron las movilizaciones pacíficas, con arte, con cultura, con creatividad. Yo creo que eso es necesario reconocerle al movimiento estudiantil colombiano y darle una felicitación porque han sabido expresarse y han hecho algo que hace 40 años no pasaba. Lo segundo, los estudiantes de las universidades privadas también han salido a protestar, es decir, que existe una crisis también en la educación privada en Colombia. Hay matrículas que suben de un semestre a otro por definición de la universidad, sin que nadie controle. Hay inclusive a veces aumentos del 20% en universidades. Pero hay que también tener claro que educación de calidad es educación costosa. Es decir, universidades que aparecen en las 100 mejores del mundo tienen por lo menos el per cápita por estudiante 16 veces más alto. Por eso siempre hemos mantenido que la educación de calidad debe ser una educación financiada por el Estado completamente, porque incluso si las universidades privadas cobraran para que la calidad fuera lo suficiente para ser competitiva con Latinoamérica o con universidades como Sao Paulo, tendrían que cobrar muchísimo más. Por eso hemos dicho, nosotros tenemos que atacar ese problema con la financiación de la oferta, es decir, que las universidades públicas sean mayormente financiadas. Y lo tercero, frente al qué va a pasar con el paro, pues los estudiantes han definido unas condiciones que se cumplen, digamos, con el retiro del proyecto, con la voluntad del gobierno de sentarse a construir un nuevo proyecto de ley y con las garantías para terminar semestres. El tercer punto se está dando el día de hoy. En cada universidad se tiene que negociar la culminación del semestre, es decir, la reprogramación del calendario. El llamado que hacemos a los rectores es que no vayan a robar a los estudiantes quitándoles semanas y contenidos programáticos. Es decir, los estudiantes terminarán su semestre, pero lo que viene más importante para todos los estudiantes de Colombia es cómo se diseña esa metodología para construir un nuevo proyecto de ley, y eso obviamente se hará en las próximas semanas. No es necesario continuar en paro para negociar eso, así que de tal suerte que el siguiente semestre será un semestre de discusión académica en las universidades, y lo que esperamos es que lo que el movimiento estudiantil construya con los profesores y trabajadores y rectores pueda salir a ser radicado en el Congreso, y ya las marchas ya no sean para retirar un proyecto, sino para que aprueben el proyecto que fue construido en la comunidad universitaria. Claro que sí, representante de la Cámara, Carlos Amaya, gracias por estar con nosotros aquí en Cable Noticias, y nosotros estaremos pues haciéndole seguimiento a esta importante noticia y lo que pueda pasar hoy precisamente en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Por ahora hacemos una pausa en la información nacional, ya regresamos.